Buenas noches hermanos, Dios les bendiga mucho y vamos a compartir un tema de la palabra de Dios. Eh, es un tema que Dios ponía en mi corazón en este tiempo, que es la manera de hablar, la manera de expresarnos los unos con los otros, tanto en el matrimonio, en la familia, como también en medio de la congregación. Y mirando el tema me di cuenta que lo abarca prácticamente toda la escritura. Lo que vamos a hacer en estos breves minutos es simplemente ver algunos aspectos que nos ayuden, nos guíen para una mejor comunicación, para una comunicación bendecida, mejor dicho, ¿no? Que tengamos bendición cada vez que nos encontramos, que con nuestra esposa, con nuestros hijos, con la familia y fundamentalmente también en la congregación. Y cuando pensaba en este tema, surgía una pregunta: ¿de dónde sale o cómo es el proceso de la manera de hablar y de expresarnos? ¿Cómo es que nosotros hacemos ese acto? Y el Señor Jesús tiene respuesta. Allí en el capítulo 12 de San Mateo, versículo 34, el Señor tiene una expresión en un contexto muy particular, un contexto muy particular. Él tiene una expresión que la conocemos todos, que dice así, que de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Es un texto muy sencillo, lo conocemos muchísimo, pero es muy profundo el texto. Él dice que de lo que llenamos nuestra mente, nuestros pensamientos, luego la boca habla. Luego surgen nuestras expresiones. Es decir, nosotros exteriorizamos lo que está pasando adentro, lo que está en nuestro corazón. Todo lo que nosotros decimos a los demás y expresamos a los demás viene de nuestro interior. Y el Señor lo dijo en un contexto muy particular, porque Él les hablaba a unos fariseos, a unos religiosos que tenían este problema. Ellos estaban expresando lo que tenían en el corazón y expresaban bronca, expresaban odio, expresaban celos, dice el Señor. Sin embargo, ellos les leían la palabra de Dios. Pero el Señor les dice: ¿cómo pueden ustedes decir cosas buenas siendo malos? ¿Cómo pueden decir las cosas que están bien siendo que tienen el corazón malvado? Y luego viene este texto: de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que le está diciendo el Señor es que no pueden. Que por más que digan cosas buenas, el Señor está viendo su expresión. Y su expresión era maligna, porque su corazón era malo. Bueno, mis hermanos, nosotros lo que tenemos que entender, que todo lo que nosotros vamos a exteriorizar viene de lo que nos estamos llenando. Y no sé si alguna vez te pasó a vos, pero ¿cuántas veces uno piensa de mala manera? ¿Cuántas veces uno habla de mala manera? ¿No? Hay momentos que sí, que sucede. Pensamos de mala manera, ya sea de alguien, de alguna situación, y no tenemos buenos pensamientos. Y después empezamos a hablar mal. Y yo me hacía una pregunta: ¿es posible que podamos cambiar para bien nuestra manera de pensar, nuestra manera de expresarnos? ¿Es posible? Y la respuesta es sí, claro que sí. De hecho, Dios tiene mandamiento acerca de este tema. Él dice en Efesios capítulo 4 que Él dice así, un texto conocido: ninguna palabra corrompida salga de vuestras bocas. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Es decir, ninguna palabra dañina, ninguna palabra destructiva salga de nuestra boca. No lo estemos expresando. Dice: no lo hagas. Sino, dice, la que sea de edificación, la que sea de ayuda, la que pueda levantar, la que pueda sostener, la que pueda edificar, a fin de dar gracia a los oyentes, es decir, a fin de poder ayudar al que escucha, que tus palabras, tu expresión le sirva al otro. De la otra manera lo destruye, pero si vos usás palabras que edifican, lo vas a ayudar. Y ese es el fin. Cuando nosotros vamos al Señor, el Señor genera este cambio en nosotros, esta transformación. ¿Qué hace? Quita el pensamiento pecaminoso que venimos trayendo de nuestro pasado, cuando andábamos sin Cristo y sin esperanza. Quita ese pensamiento pecaminoso y empieza a llenarnos de pureza. Empieza a generar una mente pura. El Señor hace esa transformación y protagonizan tres cosas en esta transformación. Una es el Espíritu Santo.
otra es la palabra de Dios. Y el otro protagonista son nuestras decisiones. Dice el Señor Jesús que el Espíritu Santo justamente vino para guiarnos a toda verdad. Vino a guiarnos a su verdad. Que el Espíritu Santo, su tarea era hacernos recordar sus enseñanzas, la voluntad de Dios. Él nos va a guiar justamente a la palabra de Dios. Por lo cual tanto el Espíritu Santo como la palabra de Dios tienen el efecto de purificar nuestra mente. Para que luego, cuando nosotros tengamos que expresar lo que está dentro nuestro, cuando tengamos que comunicarnos, sea de bendición. Y el Espíritu Santo hace esa tarea junto con la palabra de Dios. Pero después tenemos un tercer protagonista, que son nuestras decisiones. Y es allí donde esto puede malograrse. Porque tanto el Espíritu Santo como la palabra de Dios son perfectas, no fallan. Si el creyente se llena del Espíritu Santo y permite que el Espíritu Santo se llene de toda la verdad de Dios, va a empezar a tener pensamientos puros, va a expresar lo que está en su corazón y va a ser de bendición. Cada vez que hable va a edificar, cada vez que hable va a levantar, va a ayudar y el oyente va a recibir esa gracia. Pero como también hay una tercera pata, ¿no? Porque de la abundancia del corazón habla la boca y ahí hay una decisión de qué voy a llenar mi corazón. La pregunta que yo me hacía cuando meditaba en esto es: ¿de qué me estoy llenando? ¿De qué me estoy llenando? Y respondiendo a esa pregunta es, bueno, claro, me estoy llenando de aquello que paso tiempo. Me estoy llenando de aquello a lo que le dedico tiempo, que hace que llene mi mente, mi corazón. Y luego cuando yo me tenga que comunicar con cualquier persona, con mi esposa, con mis hijos, con mi familia, en la iglesia, va a surgir de aquello que me estoy llenando. Tu mente va a ir ahí. Si vos vas a pasar tiempo en lo que quieras, tu mente va a ir ahí y luego tu expresión va a venir desde ese lugar. Y si el Señor no es el que llena tu mente, tu corazón, y es el único que puede purificar nuestras vidas, todo aquello que vos elijas llenarte te va a corromper. Si no es el Señor que llena el corazón, si no permitís que el Espíritu Santo y su palabra llenen tu corazón, cualquier cosa en la cual vos dediques tiempo y llenes tu corazón te va a corromper. Y a veces las cosas no son pecado, ¿no? Hay cosas que vos pasás tiempo y no son pecado, pero por ahí están ocupando el lugar del Señor. Por ahí esas cosas te están alejando de la comunión con Dios. Entonces tu corazón se va a llenar de cosas corruptas. Cuando vemos matrimonios que sus palabras, su forma de conversar, como dice el proverbio, son como golpes de espada, la razón es de lo que están llenando. No es de los defectos del otro. Y esa es la razón de por qué matrimonios se pelean, se dañan, se gritan, se enojan y tienen expresiones como golpes de espada, ¿no? Se golpean con sus palabras, se golpean con las expresiones. Es por eso también que las familias se pelean entre sí, hijos con los padres, padres que los hermanos, los abuelos, los tíos. Cuando las familias se rompen porque hay broncas en las palabras. Yo tengo una familia muy grande. Yo tengo un montón de primos. Tengo alrededor de 13 tíos, así que imagínense cuántos primos tengo, de los cuales no conozco a ninguno, o prácticamente a ninguno. ¿Por qué? Porque todos los hermanos se han peleado, han discutido y se han dicho cosas tan fuertes que hoy vemos que eso prosperó lamentablemente y hoy no podemos tener la familia unida como bien podríamos haber tenido. Mis hermanos, también esto pasa en la congregación, ¿no? De lo que nos llenamos, luego vamos a expresarnos. Y ni mi enojo, ni mi enemistad, ni mi ira con el prójimo provienen de las debilidades de él, sino que provienen de las cosas de las cuales yo me estoy llenando. Y esto está muy claro en la vida de Jesucristo. Pedro dijo de Jesucristo que él tenía palabras de vida.
En un momento el Señor le dice a los discípulos, bueno, si ustedes quieren irse de este llamado, se pueden ir, como se están yendo otros. Y Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro dice, tú tienes palabras de vida eterna. Tus palabras son vida. También recordaba aquel momento con los de Maús, ¿no? Aquellos dos discípulos que descendiendo de Jerusalén, tristes, el Señor se los encuentra, ellos no lo reconocen al Señor y bueno, el Señor les pregunta por qué están tristes, ellos le responden, ¿cómo puede ser que vos no sepas que tuvimos una crucifixión donde murió nuestro Señor y ya es el tercer día y dijo que iba a resucitar y no resucitó? Y bueno, y el Señor empieza a hablar con ellos y se empieza a explicar de Él mismo, desde Moisés en adelante. Y cuando termina el Señor de hablar, ellos los invitan a seguir estando con ellos y el Señor desaparece. Y es increíble porque ellos, cuando el Señor desaparece, se dan cuenta que era Jesucristo. Ahí se dan cuenta que era el Señor y que estaba resucitado. Y uno le dice al otro, pero ¿no ardía nuestro corazón cuando Él nos enseñaba las Escrituras, cuando Él nos abría las Escrituras? Claro, Él tenía palabras de vida, Él tenía palabras que ardían el corazón. Y hay otra expresión del Señor que dice que cuando a Él lo maldecían y lo vituperaban, Él respondía con bendición. Claro, el secreto estaba que Él dijo que Él y el Padre uno eran, ¿no? Él estaba en comunión con Dios. Por eso tenía estas respuestas de bendición. Cuando nosotros tenemos comunión, pero no con Dios, con otras cosas, nuestras respuestas van a venir desde ese lugar. Pero cuando uno tiene comunión con Dios, nuestras respuestas vienen desde el amor de Dios. Por lo cual podemos tener palabras de vida, como dice el Señor. Podemos tener palabras que ardan el corazón del que escucha y palabras que respondan con bendición cuando uno es atacado y es herido, ¿no? Pero en un momento el Señor Jesús está con los discípulos y les dice esto en el capítulo 10 de Mateo. Él les dice que por mi causa, dice el Señor, ustedes van a ser entregados. Y cuando esto suceda, Él le dice, no se preocupen por lo que van a hablar. Y Él dice esta frase, el Espíritu de nuestro Padre va a hablar por ustedes. El Espíritu de nuestro Padre va a hablar por ustedes. Y uno dice, ¿va a pasar esto? Sí, y esto sucedió. Cuando uno ve Hechos, por ejemplo en el capítulo 4, ahí está Pedro con Juan y están predicando. Y en eso las autoridades del lugar, dice la expresión en la Biblia, que ellos viendo el denuedo con que hablaban, reconocían que Jesús, que habían estado con Jesús. Ellos viendo el denuedo de sus expresiones, se daban cuenta que habían estado con Jesús. Mis hermanos, qué hermoso que esto lo pueda decir otros de nosotros. Que a la hora de hablar, a la hora de expresarnos, a la hora de comunicarnos, todo lo que surja de nuestro interior y lo expresemos al exterior, los demás puedan decir y reconocer que estamos con Jesús. Este hombre está con Jesús. Esta mujer está con Dios. Porque cuando exterioriza lo que está dentro, claro, se llenó de la abundancia de la presencia de Dios. Qué hermoso que alguien pueda decir eso. Qué bendición para los que escuchan que eso podamos vivir nosotros. Y el Señor les dijo, miren que cuando abran la boca, el Espíritu del Padre va a hablar. Y esto le estaba pasando a Pedro y le estaba pasando a Pablo. Pero también en Hechos está el discípulo Esteban, aquel que estaba predicando y en un momento estaban discutiendo con él unos religiosos y en un momento dice la Biblia que ellos no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que Esteban hablaba. Y no era Esteban, era el Espíritu de Dios hablando por Esteban. De manera que todo lo que expresaba Esteban era de Dios, pero decía que aquellos que lo oían no lo podían resistir. Y tanto fue así que lo quisieron callar y no tuvieron la mejor idea que callar matándolo, lo asesinaron. Y empezaron a tirarle piedras y mientras estaba muriendo, hay una expresión de Esteban increíble. Él dice que entregando su espíritu al Padre, ¿no? Él dice, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Lo que Esteban está diciendo es, Señor, yo los perdono. Yo los perdono. Señor, perdonalos. No tengas en cuenta este pecado. Esteban tiene una expresión
igual que la que tuvo el Señor Jesús en la cruz. No le tomes en cuenta estos pecados. Mis hermanos, eso viene de un corazón lleno de Dios. Tal vez eso me pasa a mí, Señor, sacame de este problema y matalos, ¿no? Librame de este problema y a ellos matalos. Pero Esteban tenía otro corazón. De hecho, en todo el libro de Efesios aparece Pablo. Y en un momento dice en el capítulo 9 que los que lo oían estaban atónitos y se decían unos a otros, ¿no es este el mismo que perseguía en Jerusalén a los cristianos? Sí, es el mismo, pero no es el mismo. Es el mismo, pero cambió. Algo lo cambió, porque ahora predica al mismo que antes perseguía. Bernabé, cuando habla con los apóstoles y les explica del apóstol Pablo, les dice Bernabé, miren que Pablo habla valerosamente en el nombre de Jesús. Y el último ejemplo que quería darles del libro de Hechos es aquel de capítulo 16, ¿no? Donde Pablo y Silas están encarcelados y dice que lo pusieron en el cepo, en una tortura, y lo pusieron en un lugar más adentro. Dice que a la medianoche, orando Pablo y Silas, la expresión es esta, cantaban himnos a Dios. Desde su interior surgió una alabanza a Dios. Desde esa cárcel, desde ese cepo que era una tortura, del lugar de más adentro, cantaban himnos a Dios. Y dice más el texto. Dice que los presos los oían. Y yo meditaba en eso y digo, qué bárbaro, ¿no? Porque en ese lugar que es totalmente oscuro, como es la cárcel, los presos en ningún momento interrumpieron a Pablo y a Silas, sino que los escuchaban. Y de golpe en ese lugar tan oscuro empieza a haber una luz de Dios. En el lugar menos pensado se escucha a Dios, se escucha hablar de Dios. Y empieza una luz. La luz de aquellos que tienen su corazón en Dios. Dice la Biblia, vosotros sois la luz del mundo. Y ahí en esa cárcel se prende una luz. En lugar oscuro los presos escuchan y hay una luz. Pero también esa cárcel es un lugar de podredumbre, porque ahí están todos los que pecaron. Están todos los pecadores. Y dice la Biblia que también somos la sal de este mundo. Y en un lugar donde se están pudriendo por sus pecados, ahí está Pablo y Silas cantando a Dios. Palabras, dice el texto, sazonadas con sal. Palabras que son medicina. Dice Proverbios que hay palabras que son como golpe de espada, lo hablábamos recién, pero dice, pero la palabra de los sabios son como medicina. Y ahí está Pablo y Silas, siendo sal en un lugar que se está pudriendo. Pero es más, es un lugar de muerte. Es un lugar donde los que están ahí adentro esperan morirse, no pueden vivir más así. Los que están esperando que se mueran. Pero ahí hay palabras de vida y de vida eterna. Mis hermanos, estos discípulos antes no eran así. Todos estos personajes que les nombré, Pablo, Esteban, Pedro, Silas, y hay otros tantos más, ellos no eran así antes. Pero el Señor los transformó, el Señor los cambió, y en esa transformación los hizo luz del mundo, los hizo sal de esta tierra, y les dio la posibilidad de tener palabras de vida y de vida eterna, tal cual como el Señor les dijo, cuando abran la boca, el Espíritu del Padre va a hablar. Ellos se llenaron del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Por eso respondían así. Y mis hermanos, en ese entonces ellos eran luz, sal y vida en una ciudad que estaba en oscuridad, en una ciudad que estaba podrida de pecado, en una ciudad muerta con sus delitos y pecados. Yo les hablaba del matrimonio, les hablaba de la familia y de nuestra congregación. Si nosotros queremos hacer de nuestro matrimonio un lugar de luz, un lugar de sal y un lugar de vida, tenemos que ir a esta fuente. Lo mismo con la familia, con toda la familia, y lo mismo en nuestra congregación, la familia de Dios. Porque mis hermanos, si nos vamos a llenar de aquello que no es de Dios,
tenemos que saber que eso nos va a corromper. Pero mis hermanos, si nos llenamos de la palabra de Dios, de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Que Dios te bendiga, hermanos. Que estas reflexiones simples, sencillas, nos ayuden a acercarnos a aquella fuente que va a producir en nosotros la luz, la sal y palabras de vida eterna. Que Dios te bendiga.